La práctica del ayuno, como un componente esencial de la vida espiritual, encuentra su expresión más poderosa y ejemplar en la figura de Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús se retiró al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Este periodo no solo fue una preparación para los desafíos que enfrentaría, sino también una profunda demostración de la dependencia y confianza en Dios Padre. El ayuno en el desierto. El ayuno de Jesús en el desierto, descrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, subraya varios aspectos fundamentales de la práctica espiritual del ayuno. Primero, muestra el ayuno como un acto de dedicación y consagración a Dios. Al abstenerse de alimento en el desierto, Jesús se enfocó completamente en su relación con el Padre, buscando fortaleza y guía para la misión que tenía por delante. La tentación de Jesús. Durante su ayuno, Jesús fue tentado por el diablo, quien le ofreció todo el poder del mundo a cambio de su adoración. A cada tentación, Jesús respondió con citas de las Escrituras, demostrando que su sustento no venía solo del pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Esta confrontación en el desierto revela el ayuno como una herramienta poderosa para resistir la tentación y fortalecer el espíritu. Enseñanzas y ejemplo para los seguidores. El ejemplo de Jesús va más allá de su propio ayuno. A través de sus enseñanzas, Jesús estableció principios sobre cómo sus seguidores deberían abordar el ayuno. Enfatizó la importancia de ayunar con el corazón correcto, no como una exhibición de piedad ante los demás, sino como un acto íntimo y personal de devoción a Dios. Jesús enseñó que el verdadero ayuno se realiza en secreto, con el propósito de profundizar la relación con el Padre Celestial, quien ve en lo secreto y recompensa abiertamente. El ayuno como conexión con Dios. El ayuno de Jesús en el desierto también simboliza la búsqueda de una conexión más profunda con Dios, un tema recurrente en su ministerio. A través de su ejemplo, Jesús demostró que el ayuno, acompañado de oración y meditación en las Escrituras, es vital para cultivar la dependencia de Dios, obtener claridad espiritual y prepararse para servir a los demás. El ejemplo de Jesús establece el ayuno como una disciplina espiritual esencial para los creyentes, destacando su valor para la preparación espiritual, la resistencia a la tentación y el fortalecimiento de la fe. Jesús demostró que el ayuno, cuando se hace con una motivación pura y enfocado en Dios, es una práctica poderosa que nos acerca a Él y nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con gracia y fortaleza. Al seguir el ejemplo de Jesús, los creyentes de hoy pueden experimentar la transformación espiritual y el crecimiento en su caminar con Dios. En el corazón de las enseñanzas de Jesús sobre el ayuno yace una profunda comprensión de su propósito y práctica en la vida espiritual del creyente. Jesús abordó el tema del ayuno dentro del contexto más amplio de la piedad genuina, enfatizando la intención y la actitud del corazón sobre la mera observancia externa. El ayuno genuino. Jesús criticó las prácticas de ayuno de los fariseos, quienes ayunaban de manera ostentosa para ser vistos y admirados por otros. En el Sermón del Monte, registrado en Mateo 6, 16-18, Jesús instruye a sus seguidores sobre cómo deben ayunar. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Esta enseñanza revela varios principios claves sobre el ayuno. Secreto y sinceridad. El ayuno debe ser una práctica íntima entre el creyente y Dios, llevada a cabo con sinceridad y sin buscar la aprobación de otros. La recompensa del ayuno no viene de la admiración humana, sino de la comunión más profunda y la aprobación de Dios. Motivación espiritual. La motivación detrás del ayuno debe ser el deseo de crecer en la fe, buscar la voluntad de Dios y fortalecer el espíritu en la lucha contra las tentaciones y los deseos carnales. Disciplina integral. El ayuno, según Jesús, no es solo la abstención de comida, sino una disciplina que abarca la mente, el corazón y el espíritu, reflejando una dedicación total a Dios y un deseo de purificación y renovación espiritual. El ayuno y la oración.
Aunque Jesús no prescribió reglas específicas sobre cuándo y cómo ayunar, sus enseñanzas y ejemplos subrayan que el ayuno es poderosamente complementario a la oración. En varios pasajes se muestra que el ayuno intensifica la oración, preparando el corazón para recibir de Dios y luchar contra las fuerzas espirituales. Por ejemplo, cuando los discípulos no pudieron expulsar a un espíritu maligno, Jesús les indicó que este tipo de liberación espiritual requería oración y ayuno, Marcos 9:29, destacando el ayuno como una práctica espiritual para situaciones de profunda necesidad espiritual. Las enseñanzas de Jesús sobre el ayuno invitan a los creyentes a abrazar esta disciplina no como un rito vacío, sino como una expresión auténtica de búsqueda de Dios, humildad y transformación espiritual. El ayuno, practicado con la actitud correcta, se convierte en una herramienta poderosa para profundizar la relación con Dios, aumentar la sensibilidad espiritual y fortalecer la fe. A través del ejemplo y las palabras de Jesús, los creyentes son llamados a redescubrir el ayuno como una vía hacia una comunión más íntima con el Padre Celestial, una práctica que, aunque realizada en secreto, produce frutos evidentes en la vida del creyente. El ayuno, una práctica espiritual milenaria, ejerce un poder transformador en la vida de los creyentes, ofreciendo no solo una disciplina de renuncia y sacrificio personal, sino también una vía profunda para la renovación espiritual y el fortalecimiento de la fe. A través del ayuno, los fieles se sumergen en un proceso de introspección y dependencia total de Dios, descubriendo así el verdadero poder que esta práctica puede desatar en sus vidas espirituales. Intimidad con Dios. El ayuno invita a los creyentes a vaciarse de sí mismos, a dejar de lado las distracciones y necesidades físicas para concentrarse plenamente en Dios. Esta búsqueda deliberada de intimidad con el Creador permite una comunicación más profunda y sincera en la oración, donde el corazón se abre sin reservas ante la presencia divina. En el silencio y la abstinencia, los fieles pueden escuchar más claramente la voz de Dios, recibir dirección y comprensión para sus vidas. Purificación y arrepentimiento. El ayuno sirve como un acto de purificación, un medio para limpiar el cuerpo y el espíritu de las impurezas y pecados que obstruyen la relación con Dios. Al reconocer y renunciar a las ataduras terrenales, los creyentes se acercan a Dios con corazones arrepentidos, buscando su misericordia y perdón. Este proceso de purificación fortalece el carácter espiritual, preparando al creyente para servir a Dios y a los demás con un corazón renovado. Discernimiento y dirección. En momentos de incertidumbre o toma de decisiones importantes, el ayuno se convierte en una herramienta poderosa para buscar la guía y el discernimiento de Dios. Al apartarse del ruido del mundo y concentrarse en la oración y la meditación de la palabra, los creyentes pueden recibir claridad y dirección para sus caminos. El ayuno, combinado con la oración ferviente, abre las puertas a la sabiduría divina, iluminando las decisiones y fortaleciendo la fe en el plan soberano de Dios. Fortaleza espiritual y victoria. El ayuno también empodera a los creyentes para enfrentar y vencer las tentaciones y ataques espirituales. Al someter la carne y sus deseos, los fieles se revisten de una armadura espiritual que los prepara para la batalla contra las fuerzas del mal. Esta práctica espiritual enseña la dependencia total de Dios como fuente de fuerza y victoria, recordando a los creyentes que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Intercesión y liberación. El ayuno es una expresión poderosa de intercesión, donde los creyentes se ponen en la brecha por otros, clamando a Dios por liberación, sanidad y restauración. A través del ayuno, se intensifican las oraciones de intercesión, moviendo el corazón de Dios y desencadenando respuestas poderosas del cielo. En momentos de crisis colectiva o necesidad personal profunda, el ayuno unido a la oración se convierte en una fuerza dinámica para el cambio y la liberación espiritual. El poder del ayuno reside en su capacidad para transformar, purificar y fortalecer la vida espiritual del creyente. Al renunciar voluntariamente a lo terrenal y buscar la presencia de Dios, los fieles experimentan una renovación profunda, una mayor sensibilidad espiritual y un fortalecimiento de su fe. El ayuno no es solo una práctica de negación, sino una invitación a experimentar la plenitud de la vida en Dios, descubriendo en él la fuente de todo poder, amor y gracia. Desapego del mundo.
el ayuno nos ayuda a soltar las ataduras terrenales y los deseos carnales, recordándonos que nuestra verdadera sustentación proviene de Dios. Al renunciar voluntariamente a la satisfacción inmediata, nos abrimos a una satisfacción más profunda y duradera en la comunión con Dios. Disciplina del deseo. Vivimos en un mundo que constantemente estimula nuestros deseos y apetitos. El ayuno es una práctica que disciplina estos deseos, enseñándonos a controlar nuestras pasiones en lugar de ser controlados por ellas. Esta disciplina espiritual refuerza nuestra voluntad y nos prepara para decir no a las tentaciones, fortaleciendo así nuestra integridad moral y espiritual. Solidaridad con los necesitados. Al experimentar el hambre de manera intencional, nos volvemos más empáticos hacia aquellos que viven en la privación constantemente. El ayuno puede inspirarnos a actuar con mayor compasión y justicia, llevándonos a compartir nuestros recursos con los menos afortunados. Purificación interior. El ayuno ofrece un tiempo para la limpieza y el arrepentimiento, permitiéndonos confrontar y liberarnos de las impurezas espirituales y los pecados que nos separan de Dios. Es un tiempo para la reflexión personal profunda y el arrepentimiento sincero, buscando la purificación del corazón y la renovación del espíritu. ¿Por qué el ayuno nos acerca a Dios? Prioriza lo espiritual sobre lo material. Al ayunar, hacemos una declaración clara de que nuestra relación con Dios es más importante que nuestras necesidades físicas. Esta priorización del espíritu sobre la carne eleva nuestra conciencia de Dios y de nuestra dependencia de Él para todo en la vida. Crea espacio para Dios. En la vida cotidiana, es fácil que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios. El ayuno, al reducir las distracciones, crea un espacio sagrado y un silencio en el cual podemos escuchar más claramente a Dios, permitiéndonos recibir su guía, consuelo y sabiduría con mayor facilidad. Acto de humildad y dependencia. El ayuno es un reconocimiento de nuestra fragilidad y una expresión de nuestra total dependencia de Dios. Al reconocer que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4, nos acercamos a Él con una actitud de humildad y apertura, dispuestos a ser alimentados y sostenidos por su gracia. Intensifica la oración. El ayuno a menudo se acompaña de un compromiso renovado con la oración. Esta combinación potencia nuestra comunicación con Dios, haciendo nuestras oraciones más fervientes y enfocadas. En este estado de búsqueda intensificada, es más probable que experimentemos encuentros transformadores con Dios. Nos prepara para recibir. Al igual que la tierra debe ser labrada antes de recibir la semilla, nuestros corazones a menudo necesitan ser preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. El ayuno es una forma de labrar nuestro corazón, quitando las piedras y las malas hierbas de los pecados y distracciones, preparándonos para recibir la palabra, la voluntad y la bendición de Dios. En conclusión, el ayuno es una práctica espiritual que, cuando se aborda con la intención correcta, puede profundizar significativamente nuestra relación con Dios. Nos enseña sobre nuestra propia fragilidad y la fuente de nuestra verdadera fuerza, nos purifica y prepara para servir, y nos abre a una comunión más profunda y significativa con el divino. El ayuno, más que una mera abstención de alimentos, emerge como una práctica espiritual rica y multifacética que trasciende las barreras temporales y culturales para tocar el corazón de la experiencia humana con Dios. A través de las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, así como de la práctica continuada por los creyentes a lo largo de los siglos, el ayuno se revela como una vía poderosa para la profundización de la fe, la transformación personal y la intervención divina en el mundo. Transformación personal. El ayuno invita a una introspección profunda, permitiendo a los creyentes examinar sus vidas a la luz de la palabra de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Esta práctica se convierte en un espejo que refleja tanto nuestras faltas como nuestra necesidad innegable de Dios. Al enfrentarnos a nosotros mismos en el silencio del ayuno, somos llevados a un arrepentimiento genuino y a la búsqueda de una pureza de corazón que renueva nuestra relación con el Creador. Comunión profundizada con Dios. El ayuno, al reducir las distracciones y apetitos terrenales, abre un canal directo de comunicación con Dios. En la quietud y privación, los susurros divinos se vuelven más audibles, permitiendo a los creyentes discernir la voluntad de Dios con mayor claridad.
Esta práctica no solo enriquece la oración personal y la meditación bíblica, sino que también fortalece la confianza en las promesas de Dios y en su providencia amorosa. Impacto comunitario y global. Más allá de la esfera personal, el ayuno tiene un profundo impacto social y espiritual. Al ayunar, los creyentes se solidarizan con aquellos que sufren y experimentan necesidad, moviéndose hacia acciones de justicia y misericordia. El ayuno puede actuar como un catalizador para la intercesión poderosa, la liberación espiritual y la bendición comunitaria, demostrando que la fe que se expresa a través del amor y el sacrificio tiene el poder de transformar realidades. Fidelidad a la tradición y apertura al espíritu. La práctica del ayuno, arraigada en la tradición bíblica y ejemplificada por Jesús, ofrece a los creyentes contemporáneos un modelo de devoción que equilibra el respeto por los principios eternos con una apertura al movimiento del Espíritu Santo en el presente. En una era marcada por el consumismo y la gratificación instantánea, el ayuno emerge como un acto contracultural de fe y dependencia de Dios. Invitación a la transformación continua. Finalmente, el ayuno es una invitación a entrar en un proceso continuo de transformación, donde la santificación se persigue a través de la renuncia voluntaria y la entrega a Dios. Esta práctica espiritual no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual los creyentes pueden crecer en gracia, amor y semejanza a Cristo. En conclusión, el ayuno representa una faceta esencial de la vida cristiana, ofreciendo una ruta hacia la intimidad con Dios, el crecimiento espiritual y el impacto transformador en el mundo. Al abrazar el ayuno con un corazón sincero y una actitud de humildad, los creyentes pueden experimentar el poder renovador de Dios, que no solo cambia vidas, sino que también puede mover montañas. Espero que esta historia te haya gustado y te sirva de enseñanza y aprendizaje. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los videos y no olvides compartir con tus contactos y redes sociales para que llegue a más personas la palabra de Dios. Nos vemos en otra entrega. Bendiciones.